¿qué tal amigos? Buenas tardes, te saluda tu amiga Mari Carmen Velázquez en tu programa favorito de todos los jueves, Mujeres al Aire. Así es, bueno, pues el día de hoy tenemos a un doctor especialista en problemas respiratorios. A ver si lo puedo repetir bien porque luego ya al aire me pongo nerviosa, pero es otorrinolaringólogo, el doctor Adán Reigadas Melo. Así que bueno, nos va a dar aquí pues unos tips que seguir para esta época de frío que ya se avecina y que ya la estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, saludo a mis compañeras de equipo. A ver, compañeritas, por favor, démosle la bienvenida al doctor. Pues amigos, buenas tardes, ojalá les guste el programa. Aquí está el doctor, cualquier duda que tengan, que ahora va a ser para vías respiratorias, que es algo que ahorita en diciembre, en noviembre, es lo que se nos viene más para los chiquillos y ojalá nos dé unos muy buenos consejos, que es lo que hablando de problemas respiratorios, por favor, coméntenos, ¿a quién afecta más las infecciones de vías respiratorias? Bueno, las infecciones de vías respiratorias, desgraciadamente, no tienen una predilección, pero sí afectan más en la época de invierno, sobre todo a niños, a adultos mayores y a mujeres embarazadas. Aunque a cualquier persona le puede pasar una infección de vía respiratoria, ya que es de muy fácil contagio, perdón. Ok, a los bebés, por ejemplo, cuando tienen gripita o algo así, ¿existe algo especial o cómo nos podemos dar cuenta? Porque no sé, bueno, yo he notado por los niños que tengo que a veces no estornudan, o sea, empiezan a sacar moquito o pero no estornudan así como nosotros, que a cada rato andamos ashu, ¿no? Claro. Dijeron por ahí. Ajá. Generalmente, bueno, lamentablemente en toda esta región, bueno, existen muchas enfermedades a través de enfermedades alérgicas por la polución, por los pollos, por el ganado, por la misma fauna y flora que hay aquí en Tecamachalco. Pero, bueno, en esta época del año es muy común que haya infecciones de vías respiratorias. Aunque los niños, bueno, lo que decía de la chubachú, es muy común que un cuadro gripal o un cuadro de vía respiratoria generalmente se presenta con esos datos, ¿no? Con estornudos frecuentes, rinorrea, que es la salida de moco, generalmente hay presencia de tos, no nada más es el escurrimiento nasal. Cuando es el escurrimiento nasal puede haber otra patología, por ejemplo una rinitis alérgica que no sea una gripa común. Ok. Pero eso es normal, por decir ahorita que en la etapa de frío, de calor, y digamos que a la mitad de año casi hay niños que de por sí se enferman de gripa, de las vías respiratorias, ¿es normal? Sí, más o menos, digo, y todos tenemos derecho a enfermarnos hasta 4 veces al año, precisamente por cuando hay cambio de clima. Ajá. Cuando hay un cambio de clima es la fase en donde más frecuentemente los virus y las bacterias nos llegan a atacar. Lo que pasa es que nuestro organismo generalmente está proporcionando defensas y eso es lo que hace que no nos enfermemos. Pero cuando hay un cambio de clima tan importante es cuando se presentan, porque ese cambio hace que las bacterias y los virus se reactiven. Claro, se reactiven, exactamente. ¿Y cuáles son los microorganismos más frecuentes? Para un resfriado común, generalmente son los virus. Hablamos de rinovirus, el virus sincitial respiratorio, los adenovirus. Y ya cuando es una complicación, cuando un cuadro gripal va más allá de 7 días, generalmente se complica y ahí empieza a haber problemas bacterianos. Y ya obviamente se agrega el Streptococcus pneumoniae, la clamidia, el Haemophilus influenza, que ya son bacterias un poquito peligrosas y que obviamente esto nos lleva a que ya no sea un cuadro viral, sino que sea un cuadro bacteriano, pero eso ya es una complicación. Okay. ¿Manifestaciones clínicas? Generalmente, cuando es un resfriado común, pues es lo que todo el mundo conocemos como comúnmente la gripa, ¿no? Es un resfriado común, que hay estornudos frecuentes, escurrimiento nasal, malestar general y pues a veces un poquito de fiebre. ¿Qué tan recomendable es que por decir un niño se enferme y digamos que si no los pueden llevar al doctor y los medican, que automedican, ¿qué contradicciones? ¿Qué riesgos corren? Pues muchos. Primero, generalmente un cuadro gripal se ve solo. Cuando nos ataca un rinovirus, que es más o menos el 35% de las infecciones que nos causan un resfriado común,
vamos, un virus solito se autolimita. Entonces, lo que decían las abuelitas, con reposo y muchos líquidos, se quita un cuadro gripal. Y eso lo decían las abuelitas y lo decían bien, porque es lo que más ayuda. Obviamente, si un cuadro gripal va más allá y empieza a haber secreción ya mucopurulenta, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que cambie de color, que no sea transparente, sino que ya sea amarillenta o verdosa, generalmente ya ahí tenemos una bacteria agregada. Entonces ahí sí requiere ya un tratamiento con antibiótico. Lamentablemente en México apenas se está regulando la venta de antibiótico. Antes, pues obviamente llegaban con un cuadro gripal y pues antibiótico para tratar de sobrellevar al niño o al adulto mayor o a la mujer embarazada. Pero bueno, se demostró que casi todo el problema era viral. Entonces, lamentablemente los antivirales, una vez instalado el cuadro gripal, ya no funciona. Solo para el virus de la influenza, que bueno, ese sí llega a haber un momento en que es demasiado grave y puede acarrear mucho más problemas. Ahí sí se les da un antiviral, pero afortunadamente para el virus de la influenza ya hay vacuna. ¿Por qué para un cuadro gripal común no hay vacuna? Porque lamentablemente los virus mutan muy fácilmente. Entonces, el virus que te atacó esta vez, dentro de 3 o 4 meses, te puede atacar, entre comillas, el mismo virus, que sea un rinovirus, pero ya mutó. Entonces, lamentablemente, no existe una medicina preventiva para un cuadro gripal. Ok, doctor, ¿cómo es la transmisión de las infecciones de vías respiratorias? La transmisión es oral-oral. ¿Qué significa esto? Que generalmente con un flush, o sea, gotitas de flush, que el paciente tosa o estornude y estemos en un cuarto cerrado, es la forma de transmisión. El frío ni el calor nos enferma. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué en época de frío o en época de calor es cuando más nos enfermamos? Bueno, esto se da porque generalmente cuando hay frío, los virus son más patógenos. O sea, ¿qué significa? Que atacan peor. Pero no el frío ni el calor nos enferma. Mucha gente tiene la creencia de que si me salgo al frío, eso es lo que me va a enfermar. No. Lo que va a hacer que se enferme un paciente es que haga un cambio brusco de temperatura. Eso es lo que lo enferma, un cambio brusco, no el frío y no el calor, sino un cambio brusco. Si el paciente, por ejemplo, ahorita que es época de frío, está en su casa calientito, se sale a la calle sin cubrirse, ese cambio brusco de temperatura rompe la homeostasis, o sea, el equilibrio que hay en el organismo, y hace que los virus y las bacterias sean patógenos y obviamente haya infección. Oh, muy bien. ¿Y las complicaciones más frecuentes? Las complicaciones más frecuentes en niños, sobre todo, generalmente es la otitis media. ¿Qué es esto? Es una inflamación, o sea, empieza el niño con un cuadro gripal común, se lleva más allá de 7 días por un mal cuidado, que no hubo reposo, no hubo aumento de líquidos, a veces se les da antibiótico, como les repito, sin justificación porque no hay bacterias, pero obviamente dar antibiótico y darlos continuamente, nuestras defensas también se bajan. Y eso hace que obviamente cualquier bacteria que llegue nuevamente a nuestro organismo nos infecte fácilmente. Entonces, al momento de que se infecta un niño y el moco empieza a cambiar de color, la trompa de Eustaquio, que es la comunicación entre nuestra garganta y nuestro oído, los niños es muy corta y muy horizontalizada. Entonces hace que con frecuencia un niño tenga una otitis media. Entonces, obviamente son los niños que tienen una gripita, pasan 7 días de la gripa, siguen enfermitos y a la medianoche se levantan llorando con mucho dolor de oído, ¿no? Y temperatura. Sí, obviamente la temperatura cuando es un proceso viral generalmente es por arriba de los 38 grados. Cuando es un proceso bacteriano generalmente no rebasa los 38 grados. Entonces esa también es una diferencia importante para saber si tenemos un cuadro viral o un cuadro bacteriano. Si pasa los 38 grados generalmente es viral, entonces hay que darle nada más al paciente antipirético, o sea, para bajarle la fiebre, su reposo y sus líquidos, y nada más. Como les decía al principio, las enfermedades virales afortunadamente se autolimitan, o sea, solitas ceden. Okay. Otra complicación que existe, bueno, pues es la sinusitis, que también es muy frecuente. Por el exceso de moco que hay, llega a haber bacterias. Lamentablemente en el medio ambiente hay muchos virus, muchas bacterias, y la parte más contaminada de nuestro organismo pues es la boca y obviamente la nariz, porque es por donde entran más virus y más bacterias. Al estar en contacto
al tener un exceso de moco y estar con moco constante, esas bacterias pueden llegar a infectar ese moco y infectan los senos paranasales, que son unas cavidades que hay adentro de nuestro cráneo, que también están aireadas, y obviamente esas son las productoras de moco, y obviamente ahí se estanca el moco y es cuando nosotros llamamos que es una sinusitis. Cuando ya el moco sale verdoso o amarillento, pues es una sinusitis purulenta que ya requiere un tratamiento más agresivo porque ya es un tratamiento con antibióticos. Otra complicación pues es la amigdalitis. Generalmente cuando hay cuadros repetitivos de vías respiratorias, bueno, las amígdalas tienden a estarse inflamadas y obviamente pues llega a haber cuadros amigdalinos que llegan a tener exudado en las amígdalas, que es como una natita blanca, que muchas veces confundimos, ¿no? A veces lo confundimos con algo pues leve y realmente es algo muy grave, ¿no? Porque puede ser una amigdalitis estreptocócica, que es obviamente algo bacteriano, por un cuadro repetitivo. Y ahí hay que darles dosis altas de antibiótico para que obviamente el paciente pues pueda salir adelante. Otra complicación pues obviamente es la laringitis, que obviamente yo creo que a ustedes les ha de pasar seguido por los gritos aquí en la radio. Sí, ¿verdad? La laringitis pues obviamente ahí ya hay afectación en el manejo de la voz. Entonces ahí también pues necesitamos darle reposo al paciente de voz para que esa voz mejore. ¿Y ahí qué pasa? ¿No habla? O sea, ya, no, a ver, no hables o algo así, ¿o cómo? Sí, lo ideal es un reposo de voz por lo menos 3 días. ¡Wow! Oh, sí. Hombre. Puras señas. Sí, yo siempre les digo que se compren un pizarrón y escriban. Y ya si escriben con mayúsculas es que están enojados. ¿Qué efectivos son los famosos cubrebocas? Porque ahorita nos mencionaba que la infección es vía oral, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué tan efectivos son esos molestos cubrebocas? Porque además se ve uno horrible. Pues sí, se ve uno muy mal, pero sí funciona. Pero el cubrebocas hay que estarlo cambiando constantemente. Después de 2 horas ya no funciona. Caray. Porque si estamos estornudando y tosiendo, se va llenando y obviamente los virus, sobre todo, son muy, muy pequeños. Entonces sí llegan a atravesar la tela. Los mejores cubrebocas son los que usan los pintores, de los que son como una conchita, exactamente. Esos son los mejores porque no son tan porosos como el de tela. Pero se convierte en un fomite. ¿Qué quiere decir esto? Que después de 3 horas ya ese cubrebocas está lleno de bacterias y virus, ¿no? Entonces hay que tirarlo y reemplazarlo, porque si alguien lo llega a tocar y se toca, o sea, si lo toca con la mano y se toca la boca, ya se infectó. O sea, de nada sirve cuando los pequeñines se llevan su cubrebocas a la escuela y regresan con su cubrebocas, o sea, ya. No sirve de nada. Wow. O sea, hay que estarlo cambiando constantemente. Oh, wow. Bueno, ahorita cabe el comentario, envía saludos la psicóloga que iba a estar pues en el programa también, pero estará la próxima semana, amigos, así que homosexualidad no se lo pierdan. Comenta, saludos por ahí a la doctora Edith, comenta, ¿por qué el nombre de otorrinolaringólogo? Lo que pasa es que precisamente nosotros vemos oídos, nariz, garganta y tenemos también una función en cuello. Oto es de oído, o sea, otólogo es el de oído, rino de nariz y laringo de laringe, que vemos la garganta. Un saludo para Juan Carlos López, que nos está escuchando desde Tlanepantla y tienen una duda. Okay. Una pregunta, ¿me podrían decir el doctor por qué cuando a alguien le duele el oído se marea uno y no se puede mantener de pie? Sí, lo que pasa es que, el equilibrio, una parte del equilibrio está en el oído. Y cuando hay infecciones, obviamente se puede afectar el centro del equilibrio a nivel del oído, pero eso ya es, obviamente hay que ver cuál es la causa que está ocasionando esa sensación de inestabilidad. Porque muchas veces dicen que pues tengo vértigo o tengo mareo, pero sí lo ideal sería una buena valoración para pues, saber cuál es la causa, porque no todas las infecciones llegan a causar esa sensación de inestabilidad. Aquí lo que tendríamos que ver es precisamente si no tiene algo concomitante extra, ¿no? Claro, sí, muy bien. Okay, yo tengo otro saludito para Jesús que nos escucha en Amozoc.
en las casetas de cobro de la autopista. Ok, pues saluditos por ahí. Otro saludito. Saludos para Huisco, saludos para mi amigo David, alias el mono de Felpa, saludos para mi amigo Edgar, que nos está escuchando desde Veracruz, para mi amigo Arturo García, alias el Güero Güero, que nos están escuchando todos ellos. Ok, Alright. bueno, pues gracias por escucharnos, compañeritos. Ojalá algún día vengan a visitarnos aquí a cabina en Huixcolotla, siempre nos están escuchando. Y bueno, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones más generales que pudiera dar a la gente que nos está escuchando y a los que verán esta nota más adelante en relación a esta época que se avecina? Que, bueno, no se avecina, que ya estamos viviendo, porque de hecho Claro. lo mencionábamos el día de hoy, hizo Mucho frío. Sí, Exactamente. claro. Bueno, lo ideal obviamente es, pues si ven que hay una persona enferma, alejarse de ellos para evitar el contagio, porque lamentablemente el contagio es muy rápido. Entonces, no estar en un lugar con mucho hacinamiento, o sea, no estar mucha gente en un solo lugar, porque pues obviamente ahí el contagio sería mayúsculo. Evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar ahorita muchos líquidos, que eso nos va a ayudar muchísimo, y obviamente comer frutas de la temporada que son ricos en vitamina C y que nos ayudan a que nuestro sistema inmune esté en mejor condición. Ok, bueno, pues perfectísimo. Ahí están las recomendaciones de nuestro otorrinolaringólogo. Chabelita, nos despedimos. Pues ojalá les haya servido aquí los consejos de aquí del doctor y pues nos ayude un poquito y hay que vitaminarnos más y echarle ganas. Y muchas gracias por haber estado y Gracias, Sergio. Ok, bueno, pues parece que hay una duda de última no, hora. no, A ver, Hola, buenas noches, los escucho desde Yehualtepec. Excelente entrevista con los tigres y tengo una pregunta para el doctor. Tengo una pequeña de 3 años y se le metió al oído un frijol. Se lo sacaron, pero le duele. ¿Puede haber tenido algún problema? Lo que pasa es que ahí, lamentablemente, pudieron haber lastimado el conducto. Lo ideal, pues es que acudan con el especialista a que se pueda quitar el cuerpo extraño, que en este caso fue un frijol. A veces sí se lastima sin querer las paredes del oído y el oído es súper doloroso. Entonces, obviamente si tiene una pequeña cortadita, si lo sacaron con un instrumento cortante, pues seguramente eso es lo que está afectando a la nena y pues sí sería conveniente, bueno, darle una revisada y pues darle un tratamiento, porque sí, lamentablemente el oído es muy doloroso. y cuando sale sangre es muy espantoso el asunto, ¿no? Sí, claro. Hay pequeñitos que se meten, ven a los papás, por ejemplo, que se meten el segurito y hacen lo mismo y sale. ¿Hay algún problema? ¿Se rompe Sí, alguna sí, telita? pueden romper desde las paredes del conducto, que la piel es muy, muy delgada, o pueden llegar a ocasionar hasta romper el tímpano, que eso ya es algo muy grave porque a veces no se repone y hay que pues, hacer una cirugía, sí, una timpanoplastía para corregir ese defecto. Ok, ahorita me llega a la mente lo que mencionaba la amiga de Yehualtepec, a la que le mandamos totalmente saludos, gracias. Cuando los niños tienden a meterse bolitas de papel, canicas. la canica, el todo lo que frijol. encuentran. Lo que encuentran, que, efectivamente. o sea, hay que ir con usted. Lo ideal es que sí. Obviamente hay médicos que están capacitados para poder extraer un cuerpo extraño, pero bueno, yo a eso me dedico. Entonces, Claro, así. lo ideal es Ahorita que... pasamos el dato de la dirección y consultorio, Ándele, no se eso. preocupe. Y bueno, siguen llegando las dudas, Naye. Sí, a ver, dice, buenas noches, una pregunta. ¿Es malo escuchar música con audífonos? ¿Es cierto que se puede quedar uno sordo? Saludos, los escucho desde San Lorenzo o Metepec. Oh, saluditos. Sí, lamentablemente sí es cierto. El trauma acústico, que es el uso constante de audífonos a alto volumen, llega a ocasionar una pérdida auditiva por un trauma acústico. O sea, estar constantemente oyendo música a alto volumen va haciendo que el tímpano y los huesecillos y los ligamentos se endurezcan un poco y tengan pérdida auditiva. Lo ideal es escuchar, para ponerse un audífono, el paciente debe de escuchar su voz y la voz de los demás, a pesar de que tenga música. Ese es el sonido ideal de un audífono. Si el paciente ya no oye, bueno, la persona más bien, no el paciente, la persona se pone los audífonos y ya no oye la voz de los Nada. demás, Ajá. quiere decir que no está en No está un bien. volumen adecuado. Ok, ¿el celular? ¿El uso del celular? También
ocasiona pérdida auditiva del uso constante. Pero el celular es por las microondas. Wow. Ya ven. No, bueno, un montón de dudas. Ya no, ¿verdad, Nayeli? Sí. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Te acuerdas? Lo están escribiendo. Apenas están escribiendo esa duda, ok. Saludos para Pensilvania y nos pregunta que si es malo usar los cotonetes para limpiarse los oídos y cada cuánto es recomendable que uno se limpie el oído. Sí, lo ideal es no usar nada, no limpiarse con nada. Yo siempre les digo a mis pacientes que hay que limpiarse con el codo. ¿Cómo es esto? Que si puede meterse el codo al oído, lo haga. Sí. Sí, claro. Lo ideal es no meterse ni cotonetes, ni pasadores, ni llaves, ni nada. ¿Por qué? Porque el oído tiene un mecanismo de limpieza automático, solito se va limpiando. La cerilla es benéfica. Mucha gente piensa, no tiene cerilla en el oído, ahí es un sucio, no se bañó. Pero la cerilla tiene varias funciones. Tiene un sistema de protección que hace que no entren bacterias dentro del oído. Es nuestro lubricante natural, porque adentro del oído tenemos piel, igual que en todo el cuerpo, pero ahí no nos echamos crema. Entonces, nuestra crema natural es la cerilla. Sirve también como buffer. ¿Qué quiere decir esto? Que un sonido muy fuerte, parte de ese sonido lo absorbe la cerilla y no entra directamente sobre el tímpano. Entonces, lo ideal es no quitarla. Hay gente que, yo les digo a mis pacientes, yo camino una calle y empiezo a sudar. ¿Sí? Hay gente que camina 10 kilómetros y no suda ni una gota. Lo mismo pasa con los oídos. Hay gente que produce mucha cerilla, hay gente que produce muy poca cerilla, hay gente que produce mucha cerilla en un oído y poca cerilla del otro. Eso ya depende de cada quien. Cada quien tiene sus glándulas sebáceas y cada quien produce su cerilla. Entonces, lo ideal es que, pues por lo menos una vez al año, acudan a revisarse sus oídos para que si hay exceso de cerilla, bueno, retirarla, ¿no? Y si no tienen exceso de cerilla, pues mejor. Y en Pero lo sin no personal meterse yo nada. tengo una duda. Yo siempre veo un cotonete y me da por limpiarme los oídos me da comezón y me empiezo así como a Maníaca. rascar mi oído. Sí. Maníaca. Es que se siente rico. Sí, Ajá, sí, sí, sí. me rico rascar. Una nada satisfacción. más. Ajá. Claro, claro, lo que pasa es que estimulamos un nervio que es el nervio trigémino y obviamente nos da esa satisfacción, pero bueno, es malísimo, porque a veces me han tocado pacientes que se meten el cotonete, se están limpiando el oído, lo dejan, se olvidan, se voltean y se lo entierran y se perforan el oído y terminan en timpanoplastía. Dios santo. Otra duda. Más dudas, bueno, continúa. Dice, buenas noches, saludos, muy buen programa. Una pregunta, cuando vamos a nadar en una alberca, ¿esto podría generar una infección en el oído? Saludos desde Tamachalco. No siempre, no siempre. Obviamente, si el agua está insalubre, pues, seguramente va a dar datos de infección. Las infecciones no es por meternos a la alberca, generalmente es porque usamos cotonetes, tenemos microheridas a nivel del oído, nos metemos en un agua que no esté bien limpia y obviamente eso es lo que nos produce la infección. Pero si fuera por meterse a la alberca, pues tendría yo muchísimos pacientes formados. Sí, ¿verdad? Yo tengo una duda personal. Regularmente a mí no me gusta meterme precisamente a una alberca, porque siempre que me meto, se me tapa el oído. Siempre. Y ya no disfrutas el día de campo, porque ya andas sordo. Claro. Luego los clásicos remedios caseros, ¿no? Que ponte aquí un cucurucho con fuego, claro. ajá. Y sí es cierto, sí ha funcionado, pero duele, o sea, arde ya sí. Claro, no, ahí lo que pasa es que más que un problema de que se quede el agua en el oído, porque toda el agua que entra, toda el agua sale, generalmente es porque no se entra agua en la nariz y ahí se va hacia la trompa de Eustaquio. Ah, ok. Entonces se tapa el oído, pero de adentro hacia afuera. O sea, no, Ok. no de afuera hacia adentro. Ok. Entonces ahí sí requerimos un poco de tratamiento, porque el cucurucho y todo eso, pues, realmente no sirve, porque el problema es de adentro hacia afuera. Entonces ahí ok. se requiere a lo mejor algún spray nasal de los vasoconstrictores. Hay muchos, no les digo nombres, pero Marcas, ajá. pero los venden en las farmacias sin receta. Esos vasoconstrictores, para poder respirar mejor, esos ayudan a que rápido se destape el oído y sin dolor. No te vuelvas a meter perfecto. cucuruchos ahí. Sí. A ver, otra Remedio duda. Dice, casero. buenas noches, una pregunta. ¿Es bueno abrir la boca cuando truenan los cohetes? Según dicen, que ayuda al tímpano para evitar los sonidos fuertes. ¿Es cierto esto? Saludos desde el Ciber Cebollitas de Huizcolotla. Órale, saludos Oh, ahí gracias. al ciber. No, realmente no tiene ningún efecto el abrir la boca.
Lo que hace es que descomprime un poco más la trompa de Eustaquio, pero no, Y no de, ¿Ves que sale el cuate y y lamentablemente aquí en Tecamachalco creo que cada semana antes, ¿no? Sí, entonces sí van a Estaremos, estar, sí, con la boca abierta todo el tiempo. No, realmente no tiene ninguna función. Ok, bueno, pues ahora sí, ya vamos a despedirnos, comadres, porque ya nos alargamos y el doctor también tiene sus ocupaciones. Así que bueno, ¿dónde pueden visitar su consultorio, doctor, por favor? Mi consultorio está aquí en Tecamachalco, es en la 14 Sur 301A, en el barrio San José. Ahí doy consulta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media. Así es, bueno, pues ya saben, en la 14 Sur 301A, en el barrio de San José, ahí pueden encontrar al otorrinolaringólogo doctor Adán Reigadas, quien, bueno, nos acaba de dar una cátedra de problemas respiratorios y demás, ¿no? Así que, bueno, Claro. pues nos despedimos ahora sí. Ahora sí ya, pues ojalá les haya gustado el programa y qué buenos consejos nos dio, doctor. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Así es.